Cuando el pintor estadounidense John Singer Sargent se propuso retratar a un chico de apenas 28 años llamado William Graham Robertson, se había puesto en mente retratar, o intentar retratar al menos, la juventud, la jovialidad y la belleza. Estaba muy interesado en encapsular eso en un cuadro, si acaso era posible. Y sin duda el modelo escogido para tal empresa se trataba de un chico atractivo, alto, con cierto aire aristocrático, el pelo revuelto y rubio y los labios carnosos y rojos. Pero no le valía eso del todo a John Singer Sargent. Le faltaba algo más. Así que insistió a su joven modelo para que posara con un abrigo largo que tenía en el armario. Y pese a las quejas del chico por estar en verano y tener que posar con el abrigo largo durante horas y horas, además de un tejido algo más pesado de lo habitual para esa época, John Singer Sargent insistió. Y como las quejas aumentaban, en un momento dado, el famoso retratista le respondió: "El tema no eres tú, sino el abrigo". Ahora es uno de los cuadros más reconocibles de este artista. Ha estado colgado en el Museo Metropolitano de Nueva York o en la Tate y es frecuentemente utilizado como portada para ilustrar las distintas ediciones del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Esta anécdota la cuenta Julian Barnes en su último libro, El hombre de la bata roja, que investiga la historia de otro famoso retrato de John Singer Sargent. Y acaba diciendo que lo cierto es que hoy se recuerda más al abrigo que al joven que lo llevaba. Porque el arte dura más que el capricho individual, el orgullo familiar o la ortodoxia social. El arte siempre tiene el tiempo de su parte. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Y pensaba que esto era curioso, cómo el retrato de un abrigo había logrado transmitir durante años la imagen de eso, de la eterna juventud, pues era el cuadro elegido por muchas editoriales y en muchos países para el retrato de Dorian Gray, ni más ni menos. La ropa que llevamos dice mucho de nosotros, mucho más a veces de lo que creemos que está bajo nuestro control. A veces incluso puede pervivir durante casi 2 siglos, como se ha visto con este cuadro. Y para charlar sobre todo esto, sobre la importancia de la ropa que llevamos, de la moda, de las tendencias y del poder y de lo simbólico y de cómo a veces la política se ha apoyado en la ropa para mandar un mensaje, viene a hablar al Hotel Jorge Juan Teresa Sadaba. Se tomará un Seagrams tónica conmigo y con todos vosotros, los que estáis al otro lado cada semana escuchando estas historias y estas conversaciones en el hotel, para hablar de, como decía, de estos temas que me parecen apasionantes y a veces más complejos de lo que aparentan a simple vista. ¿Cómo estás, Teresa? Pues encantada de estar aquí. Además, eres profesora de Sistemas Políticos Comparados y eres especialista en política americana y has sido profesora de George Washington University durante varios años. Y te encanta ese triángulo que hay entre política, moda y comunicación. Así es. Tenía muchas ganas de hablar contigo de ese triángulo, que es interesante, ¿no? Pues interesante y además cada vez parece que más interesante, ¿no? Tal y como está apareciendo en los medios, cada vez se mira más a ese triángulo y cada vez yo creo que también con el tema de las redes sociales, el mundo online está adquiriendo más fuerza.
Está presente continuamente en cuestiones de actualidad, para bien y para mal. Está dando mucho juego toda esta, ¿no? Y polémicas o discusiones y de todo. Así es. Sí, porque el mundo de la política y de la moda parece que son dos mundos a veces contrapuestos, ¿no? Siempre la moda ha tenido casi un estigma de ilegitimidad y la política siempre se ha visto como un tema muy serio y entonces parecía que eran dos mundos que no podían tener encuentro y cuando se encuentran a veces chocan, ¿no? Y en ese choque de trenes se encuentran pues aspectos pues que pues, se pueden percibir como muy interesantes, pero otras veces también pues bastante demoledores para ambos mundos, ¿no? De hecho, hoy mismo estaba leyendo, digo, no hay casualidad, ¿no? A veces no sé si es tu cerebro que empiezas a... Sí. Ya que estás leyendo sobre un tema o informándote, sabía que venías tú hoy de invitada y justo hoy he leído un artículo sobre quién va a ser el sucesor de Angela Merkel en Alemania. Sí. Entonces hacían un análisis de cómo los países reaccionan de forma diferente al binomio ese que tú comentas, política y moda, ¿no? Y que en cada país a veces se recibe de forma diferente, no es lo mismo Francia que Alemania. Y hablaban de los candidatos o los posibles sustitutos de Merkel, su relación con la moda, ¿no? Y a unos que le habían criticado más porque le consideraban algo frívolo o demasiado preocupado por los modelitos y era graciosa ese análisis y los puntos que sacaban. Sí, sí, es así. Ya me darás la referencia porque sí, no lo conozco. La revista Monocle. Vale, Monocle, vale, fenomenal. Sí. Pues no lo conocía, pero es verdad que, a ver, yo creo que esto es un tema que está ahora más en boga, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? Digo, sí. Es que te puedes remontar a todo el binomio poder-influencia y como la moda es una herramienta de influencia, al final el poder ha sabido manejarla, ¿no? Hay una historia, yo creo que es súper interesante para el mundo de la moda, que es como Felipe II se da cuenta, en el descubrimiento de América habían encontrado una planta, que es el palo de Campeche, que producía un negro más fácil con mejor calidad para el tintado, ¿no? Y él se da cuenta que si empieza a utilizar ese negro, todas las monarquías y el resto de Europa va a querer usar el mismo negro que el rey Felipe II. Y monta toda una empresa alrededor del negro, ¿no? Y el negro se convierte, y se ha convertido, aunque le han dado otras interpretaciones, ¿no? Siempre los artistas y tal, en el símbolo de España. Y luego le ponen la lechuguilla blanca, que es este collar, ¿no? Para hacerle el contraste, y todos los cuadros, ¿no? que vemos en el Prado. Quiero decir que en desde la última exposición de Balenciaga, sí, ¿no? Había algo relacionado con todo este tema de... Porque Balenciaga, yo creo que como buen estudioso de la historia española, había captado todas estas, todas estas ideas que habíamos tenido a lo largo de la historia del arte y las sabe capturar y trasladarlas a la moda, ¿no? Pero por eso es súper interesante, ¿no? Porque siempre ha ido de la mano, lo que pasa que ahora parece que tiene otra dimensión porque todo es mucho más accesible, todo es más popular. Podemos comentar en las redes sociales que lleva la primera dama, que lleva el candidato X en Alemania, y yo creo que eso también lo hace interesante, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay una periodista que también sigo que se llama Anita Ruiz, que siempre tiene el comentario ese el hashtag de la ropa habla, ¿no? Y parece muy poderoso, ¿no? Es verdad que la ropa dice mucho de nosotros y de quiénes somos y de quiénes no somos o no queremos ser. Y pues sí, hay muchos análisis. A veces incluso se peca, ¿no? De sobreanálisis, ¿no? De querer reducir toda esa personalidad o esos mensajes por el color de una corbata o lo que sea. De hecho, yo llevo muy mal el tema del corporativismo, ¿no? Lo de las... no me gusta que si tú eres de un partido político o eres de una empresa, el director de una empresa, tienes que llevar la corbata de ese color o algo así. Eso nunca me ha hecho nada de gracia. Parece una falta de como personalidad, ¿no? También. Sí, casi de uniformidad, ¿no? Sí, establecida. Sí, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo soy un gran defensor del concepto de uniforme, ¿no? Eso de hecho Obama era el que lo decía, que él o Florentino Pérez, que se aficionan a un uniforme, con el que están cómodos y no tienen que preocuparse todos los días de qué llevar o cómo llevarlo. Pero tiene que tener algo ahí un poco de gracia a veces, ¿no? Si no caes en que parece un poco hasta infantil, ¿no? Que no se olviden que soy el dueño de esta empresa, ¿no? Con el color así. Sí. Es que yo creo que en la moda
Mira, Enrique Loewe, que para mí es un gran sabio oculto en el mundo de la moda, porque es una persona que entiende muy bien el concepto de la belleza, pero también el concepto de por qué la moda funciona y por qué no, decía que la moda es, y él lo definía así, identidad social y personal, ¿no? Cómo expresas tú tu identidad personal dentro de una sociedad. No es lo mismo vestir en la época de Felipe II que en la de hoy. Por lo tanto, te tienes que adaptar a la sociedad, pero a la vez tienes que ser capaz de hacerlo muy personal, ¿no? Y que la gente que entendía de moda era capaz de jugar ese binomio de forma interesante. Y entonces hacía que todas estas, a veces, simplificaciones, ¿no?, que nos llevan en la moda, bueno, que hacen que, pues eso, colores corporativos o casi estructuras ya pensadas a priori, pues no tuvieran sentido, ¿no?, según él. Y era muy interesante, me parecía, cómo establecía él esta categorización, ¿no? Y luego, por ejemplo, ¿qué te pareció? Es que me ha venido a la mente ahora hablar de estos temas. El vestido de Alexandria Ocasio-Cortez en la Met Gala con el Tax the Rich, que tanta polvareda levantó. Bueno, pues yo creo que quería eso, levantar polvareda, ¿no? O sea, yo creo que era un vestido que llamaba a la polémica por el momento, por el sitio donde lo estaba vistiendo, por el mensaje que ponía, ¿no? O sea, ella buscaba ser polémica. Creo que además, ¿no?, después ella utilizó una frase que en el mundo del periodismo tiene mucho eco, que es la de Marshall McLuhan, que dice el medio es el mensaje, ¿no? The medium is the message, que ha sido como la frase que ha categorizado un poco lo que ella quería decir, ¿no? Quería decir que, bueno, que haciendo eso ella sabía que la gente iba a hablar de esto, provocar la conversación, etcétera, ¿no? Y yo creo que ella siempre lo está haciendo, porque desde el minuto 1 que entró ya en el Congreso de Estados Unidos fue vestida de blanco, utilizando un poco el recuerdo de las sufragistas para hablar un poco del mundo femenino, del poder de las mujeres en política, etcétera. Y sabe utilizar esta... Hubo ¿no?, la ola blanca, ¿no? Sí, Todas las mujeres demócratas que iban de blanco, ¿no? Eso es. Que fue un poco también... Claro, en moda siempre es como un movimiento pendular, ¿no? Tienes una cara y enseguida tienes la cruz. No sé si recuerdas con el Me Too que iban todas de negro. Sí. Y entonces ellas aparecieron todas de blanco. Entonces fue noticia que fueran de blanco porque ya no iban de negro. Yeah. Entonces supieron... Bueno, pues eso, son formas también de llamar la atención. Y yo creo que en el mundo de la comunicación política cada vez, pues también desgraciadamente, porque prestamos más atención a lo anecdótico que a lo sustantivo, ¿no? Claro. Y esto ella lo sabe ver. Sí. Y no, pero es verdad que se manda un mensaje, ¿no? Pero de todo tipo, desde, pues eso, el que acabamos de decir, o la reina de Inglaterra cuando aparece con la capa de armiño para inaugurar el año en el Parlamento británico, ¿no? Pues eso es parecido, ¿no? Al final es mandar un mensaje y controlar un poco lo que quieres transmitir y cómo lo quieres transmitir y cómo quieres que se te perciba, ¿no? Y también eso, en este caso concreto es la tradición, el ritual todavía, ¿no? Que darle importancia a eso también. Sí, yo creo, fíjate, donde se juntan la moda y la política es precisamente ahí, ¿no? En el papel de lo simbólico, ¿no? La moda es algo simbólico y lo puede ser elevado al mundo del lujo o en el fast fashion, porque la moda al final tiene esa capacidad de transmitir mensajes de quién eres, de cómo te ves, qué quieres ser, a qué aspiras, ¿no? Depende un poco el tipo de mensaje que mandas. Y la política necesita también de ese simbolismo para hacerse entender, ¿no? Y entonces yo creo que es en ese lugar, ¿no?, donde se encuentran y donde podemos ver muchísimos ejemplos, ya digo, de cómo las monarquías han utilizado la moda, de cómo las primeras damas en Estados Unidos han sido, ¿no?, pues desde Jacqueline Kennedy, pero todas ellas cómo han usado ese poder simbólico. Yo creo que ahí es el nexo de unión entre ambos mundos. Y ahora también moda y política parece que están muy en un momento, pues diría distinto, ¿no? Sí. O diferente y hay mucho... Se quiere trasladar mucho mensaje, ¿no? De forma incluso a veces muy clara y directa, ¿no? Con lemas, slogans en las camisetas o cosas así. Y además de una cierta forma y manera, ¿no? Y es
a mí me parece curioso, ¿no? Al menos Sí. pues eso, que haya de repente marcas muy reconocibles que enseguida pues abrazan una causa social o lo que sea Sí. y se mojan de ese modo, ¿no? O sea, Sí, es que yo creo, esto es una visión muy particular que tengo, que no sé si es muy compartida, pero yo pienso que la moda, sobre todo a finales de los 90, llegó a un punto en el que empezó a vaciarse de significados. O sea, tú podías comprar camisetas o de una forma tan accesible, tan fácil, tal, que nos habíamos pasado de la raya y la moda ya no significaba nada, ¿no? Te podías comprar, yo siempre decía, una niña de 15 años le dan la paga y antes se compraba un chupachus y ahora iba a comprarse camisetas, que además le duraban un fin de semana y ya está, ¿no? Entonces, eso había hecho que la moda empezara a no tener significado, contenido, etc. Y yo creo que los grandes de la moda se dan cuenta de que necesitan agarrarse a un mundo que les dé más significado, más sentido, y algunos se agarran al mundo del arte, ¿no? Que hay marcas que hicieron esto, y otros lo hicieron con el mundo de las causas sociales, el interés público por los temas, y entonces, pues eso, Chanel apareciendo con una camiseta fue un pase de modelos, ¿no? Que iban todas con pancartas. Dior sacó la camiseta de deberíamos ser todas feministas. O sea, empezaron tal. Y hasta un punto en el que ya no se entienden muchas marcas si no apoyan o están cerca de ciertas causas sociales, ¿no? El Black Lives Matter ha sido, yo creo, el detonante ya máximo, pero sí que pienso que en los últimos años esa necesidad de que la moda cuente algo más que el puro trapo, por así decirlo, ha sido súper importante. Ya y hay muchas lecturas sobre eso, ¿no? Bueno, a mí me hace pensar, es verdad que la moda, o más que la moda, incluso pues ciertas marcas, ¿no? Han basado mucha de su existencia casi en fomentar un poco en reforzar la idea de lo individual, ¿no? O si tú llevas esto, no eres una persona más, eres esta persona. Algo aspiracional, ¿no? Un poco de exclusividad, vender, ¿no? Vender algo de exclusivo, de no hay tanta gente llevando esto en este momento, eres tú, y tú valoras esta marca, esta imagen, este mundo que te queremos contar. Yo creo que esto también nace un poco de la mano del otro, ¿no? De querer los dos universos, ¿no? De, oye, quiero esto y también quiero que veas que abrazo ciertas causas sociales, que no soy indiferente a esto, que no miro hacia otro lado, que no soy realmente alguien... Pues eso que tú comentas al principio, que de forma para mí a veces injusta se ha tenido la moda como algo muy frívolo, ¿no? Sí, yo creo que es verdad que también, de la misma forma que la moda busca ese significado, el cliente lo necesita muchas veces, ¿no? Porque dices, ¿por qué voy a pagar X dinero, X cantidad, X tal, si no me estás dando algo más, ¿no? Que, no sé, que lo que me pueden dar otros por menos. Entonces, al final yo creo que el propio consumidor también, esa búsqueda de lo que tú dices, es que me parece muy interesante. O sea, por una parte está esa exclusividad, diferenciación, etcétera, y por otra parte está, oye, no soy ajeno a mi mundo, ¿no? También yo creo que en eso es que hemos cambiado mucho. O sea, digo, en los valores compartidos socialmente, la gente siente más compromiso, que igual que en los años 90, ¿no? Que pienso, sí. Éramos más... No, y verá que ahora somos más, como se dice ahora, ¿no? Más vocales, ¿no? Estamos más predispuestos a tener que opinar sobre muchas cosas porque estamos más expuestos, tenemos más altavoces para dar nuestra opinión, para comentar, para opinar. Y eso hace que, claro, que muchas marcas ahora sientan la necesidad que antes no tenían, de decir, parece que tengo que hacer un comunicado con cada tema importante, ¿no? Sí. Pero sí que eso me hace pensar, y yo creo que también hay algo de, ¿cómo decirlo?, de que tienen un saco de palabras mágicas y van sacándolas porque hace bien a la marca, ¿no? Sí. Sostenibilidad, orgánico, resiliencia, casi. Palabras que son, pues, que de repente son un poco desodorante moral, si me permites la expresión, porque siempre algunas marcas estaban bajo sospecha o han sido criticadas por
el consumo, por la forma de producción, de lo que sea. Entonces se abrazan a esas palabras que proyectan una imagen y parece que enseguida pues te rodea de un velo, ¿no? de bondad, ¿no? Sí, o sea, es verdad que ahí hay, ¿no?, todo este tema de el greenwashing, ¿no? Como Ecopostureo. Ecopostureo en español, eso es. Que yo creo que además está ya aceptada esta palabra. Pero es verdad, o sea, sí, sí, lo que pasa que fíjate, creo que cada vez también por estar tan sometidos al escrutinio público, por tanta participación en redes tal, cada vez es más difícil. O sea, una marca cuando no es consistente, a la larga, igual en el corto plazo le sirve durante una campaña o tal, ¿no? Pero a la larga enseguida se le pilla, digamos. Hubo 3 casos súper potentes en Estados Unidos con el Black Lives Matter, que enseguida todas las marcas pusieron el hashtag tal, y bueno, hubo ahí, ¿no? Parecía que todo el mundo, y de repente se sacaron, bueno, hubo 3 crisis brutales en una marca que se llama Reformation, que está muy allí, era muy cool, otra Everlane y otra que es de maletas, que se llama Away. Las 3 tuvieron denuncias de empleados a los CEOs por temas también raciales, etcétera, que fueron, o sea, no sé si la mayor crisis que han podido tener. O sea, que la consistencia en estos casos es fundamental, ¿no? Sí. Y entonces claro, que sirve el que no se postureo. queden en batallas cosméticas, ¿no? Esto es. Lo que pasa que creo que es verdad que a corto plazo pues sí que a veces te sirven, y lo que tú dices, te llenas de lenguaje, ¿no? De palabras pero veo muy complicado hoy en día, ya digo, abrazar causas en las que luego no seas consistente. Sí, no, tienes que redoblar los esfuerzos en que no te pillen predicando y no... Eso es. Pues eso, al final y eso, pues si sirve eso, pues bienvenido sea. Me parece una buena, ¿no? Si que la gente ponga más la lupa sobre ti porque vas haciendo publicidad o te vas un poco beneficiando de esa fama, pues que luego caiga sobre ti también una auditoría de ese tipo, ¿no? Sí. Y sí que es importante. Y más ejemplos me interesa el de la política y la moda, que te vengan a ti a la cabeza y que te parezcan ilustrativos porque yo he pensado mucho sobre esto, ¿no? También en el tema ahora de cómo cuidan los políticos americanos las apariciones públicas, ¿no? Y cómo lo que decíamos antes, cómo automáticamente ya de una forma quieren proyectar un mensaje con el aspecto, la apariencia, la ropa que eligen o que no eligen, y ha habido casos polémicos, ¿no? También me acuerdo con Melania Trump, que llevó una chaqueta de una cazadora con un mensaje detrás, también algo en la línea de lo de Tax the Rich, que fue muy criticado, muy, muy polémico en su momento. Y es muy difícil también lo de la primera dama, ¿no? Porque es una figura que nadie ha elegido, que no tienes una responsabilidad per se, y que luego también te miran con lupa, ¿no? Y entonces a veces es complicado. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hubo un follón porque había algunos diseñadores que se negaban a vestir a Melania, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, otros la vestían y de repente eran como criticados, ¿no? Porque parecía que si tú vestías a la primera dama estabas apoyando... a favor, Cuando además, digo, ¿por qué tiene que la primera dama tener que estar en consonancia al 100% con lo que dice el presidente, ¿no? O sea, ¿por qué le achacas, o sea, los problemas o los defectos de él a ella, ¿no? Sí, la verdad, o sea, ahí hay un montón de temas interesantes. O sea, hay uno que es verdad, que es que como el papel de la primera dama en Estados Unidos no está constitucionalmente ni institucionalmente estructurado, cada una le ha ido dando un poco la impronta personal que quería. Y lo cierto es que yo creo que el fenómeno Jackie Kennedy en esto creó un precedente muy potente de personaje público con ciertas, ¿no? con una capacidad de relaciones internacionales, institucionales, etcétera. Y entonces, en ese sentido, yo creo que casi todas, ¿no? Más o menos, con perfiles más altos o más bajos, lo han ido siguiendo. Pero también es verdad que cada una le ha dado, ¿no? Y un poco, yo creo que la primera dama que hay ahora, Jill Biden, tiene un perfil súper bajo, o sea, comparado con tal. Es verdad que Melania, teniendo un perfil bajo también en la parte política, cada vez que se ponía
cualquier modelo, ¿no? Ella ha sido modelo, es espectacular, digo. Entonces, bueno, pues también era motivo de conversación. Y aquí en España luego también fue muy interesante porque llevó muchos diseños de un diseñador español del Pozo, de la Casa del Pozo, y eso hacía yo creo que también que en España tuviera mucho más eco, ¿no? Melania Trump. Pero, por ejemplo, la anterior, Michelle Obama, también fue motivo de muchas portadas. Yo recuerdo su traje amarillo de la toma de posesión, ¿no? Que fue tal. Y también un poco ella quería simbolizar el poder de la mujer de color, tal. O sea, que ellas mismas también han sido conscientes, sin tener ese papel institucional, de la importancia de que llevando determinadas prendas o colores o lo que sea, estaban siendo foco de atención y querían, ¿no? Lanzar mensajes. Pero yo creo que ha pasado también con las monarquías, ¿no? Si miramos, pues lo decías antes de la reina de Inglaterra, la reina aquí en España cada vez que sale está mirada con lupa, ¿no? Qué lleva, qué no lleva, qué diseñadores, si son españoles, si no, sí, ¿no? O sea, si el color, si tal. Pero vamos, todas las monarquías europeas y todo, o sea, yo creo que es un tema... a ver, es que la moda tiene un papel de influencia social muy grande. Siempre ha sido así, ¿no? Del que tú miras por imitación o porque quieres o sueñas un poco, tienes esa parte aspiracional en parecerte en vestir como, y entonces el poder siempre es un lugar desde el que esa influencia se puede ejercer. Pero me acuerdo perfectamente que también con lo de Melania Trump le preguntaron a Tom Ford y Tom Ford dijo, bueno, es que tampoco me parece coherente que la primera dama que se tiene que dirigir a todo el pueblo estadounidense lleve mis modelos que son muy, muy, muy caros. Entonces, Tom Ford ahí con elegancia supo esquivar, ¿no? Sí, supo esquivar esa pregunta y luego decía, no, pero también promueve mucho el Made in America, sí, y tampoco parece coherente porque yo hago todo enItalia, ¿no? Entonces, pero ahí decía, pero Melania teóricamente no es Made in America precisamente, no nació ahí. Sí. Pero sí que hay muchos debates, y me acuerdo con la reina también. Sí. La reina siempre se ha celebrado, ¿no? Se ha comentado mucho lo de que es muy de repetir modelos, ¿no? Sí. Así que parece muy, muy coherente, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, está más de moda, por así decirlo, repetir, ¿no? Porque también por esa idea un poco más de mayor austeridad, de mayor sacarle partido a cualquier modelo que tal. Y vamos, es que yo creo que ahora otro tema que hay súper interesante también, que ya es cómo la ficción recoge a estos personajes, ¿no? Me estaba acordando cuando me estabas contando de Tom Ford y tal, las series las series que tratan sobre la Casa Blanca o sobre las monarquías, y cómo el vestuario es uno de los elementos principales para establecer los códigos, ¿no? de entendimiento con la audiencia. Entonces, o sea, por eso pienso, digo, ¿no? Con la moda todo el mundo se rasga las vestiduras porque les parece, ¿no? Que es el tema... Nunca mejor dicho. Efectivamente, el tema más frívolo del mundo, pero luego nadie es ajeno a la moda en ningún aspecto, ¿no? Y todo el mundo además sucumbe a esa capacidad expresiva que tiene. Entonces, o sea, ahí hay, yo creo, ejemplos súper interesantes. Estaba pensando en la serie esta House of Cards, no sé si la conoces. Sí, sí. ¿No? La personaje, ella... Robin Wright. Bueno, o sea, lleva una vestida impecable. O sea, y su papel es de impecable, ¿no? O sea, es alguien que es impecable e implacable también, ¿no? Pero hasta la forma del corte de pelo y cómo, ¿no? Todo esto, dices... ya es otra mezcla más, otra vuelta de tuerca, es política, fashion y mundo ficción, ¿no? Y cómo todo eso se va cada vez creando ahí. Bueno, me parece... Sí, pero yo creo que es muy interesante lo que tú dices, porque evidentemente es de las cosas que primero te sacan de una serie, ¿no? Es decir, si tú estás viendo una serie que te quieren trasladar una idea de un personaje, si caes en lo fácil, en la caricatura, o directamente en lo poco creíble, te distraes, no te lo crees. O sea, que alguien que quiere ostentar cierto poder y que está preocupado con la imagen que proyecta y con todo eso, que vaya vestido de cualquier manera o que parezca vestido por los acuerdos que tiene la serie con ciertas marcas, automáticamente ya no te lo crees. Ves que ves los hilos de las marionetas y te saca de la
de la serie. Yo creo que es muy importante eso. Y el vestuario hay que cuidarlo mucho. Las películas, pues por eso la de Scorsese ha ganado, la mujer que hace el vestuario ha ganado tantos Oscars, porque es fundamental para una historia, para que sea creíble. Sí, sí. Y hay diseñadores que ya, ¿no? Que dices, diseñadores que tienen sus marcas y tal, que trabajan para estas series, porque es lo que tú dices, o sea, hace de puente con la realidad, ¿no? O sea, la moda te lleva, o saber que este estilo, este diseñador, etcétera, a la audiencia le hace esa conexión con el mundo real, ¿no? Y yo creo que en eso también la moda ejerce un papel muy interesante, ¿no? Y hablando de moda y ficción, ¿qué te ha parecido el nuevo vídeo que ha sacado Balenciaga con los Simpsons? ¿Lo has podido ver o no? Sí. ¿Qué te parece como idea, como concepto? Y Balenciaga en general, que es como un mundo aparte. Sí. Yo me acuerdo que vino aquí al principio del podcast Eloy Martínez de la Pera, que es un tipo fantástico, formidable con el que da gusto hablar, y dijo algo de Balenciaga. Y enseguida... ¿Pero del antiguo o del actual? El problema era eso, como que habló de Balenciaga y un poco, pues hablando de la evolución y todo esto, pero un comentario bastante normal. Y enseguida hubo reacciones en redes sociales sobre lo que Balenciaga antes y ahora y todo esto, y que me llama la atención. Yo no estaba al tanto de que fuera tan polémico el asunto, pero vamos. Sí, yo creo que Balenciaga es una de las marcas ahora más, digamos, en vanguardia, ¿no? Sí. O presentando propuestas más creativas. ¿Cómo se llama el director creativo? Basalia, ¿no? Sí. Y luego están utilizando, que eso lo llevan haciendo varias marcas, o sea, Moschino lo hizo ya hace tiempo. Han entrado primero en el mundo de los videojuegos, que me parece que también es un mundo apasionante y cómo se está moviendo ahí la moda, porque visten a los personajes de los videojuegos. Valenciaga, precisamente, exactamente. Los skins estos, ¿no? Un videojuego de Fortnite, creo que fue. Esto es. Sí. Entonces, claro, es otra forma de estar presente en un mundo, ¿no? Pues hablábamos eso de series, pues ahora videojuegos, y entonces yo creo que lo que han hecho ahora es mezclar un mundo, pues eso, el mundo de los Simpson, que también tiene esa estética un poco y unos códigos que se pueden luego llevar a un mundo, ¿no? de juego y de tal, y a la vez también con unos guiños a un público que ha estado temporada tras temporada. Claro, es algo muy pop, muy generacional. Exactamente. Y también un poco, eso es. Y también un poco feísta, ¿no? Que es como un poco lo que Balenciaga últimamente... Sí, las ugly shoes se llamaban así, los zapatos que propuso se llaman zapatos feos, y arrasaron, ¿no? Y han creado una tendencia de zapatilla de esta gorda que tiene muchísima suela, y se llamaban así. Y fueron, yo creo que ha sido la tendencia que todos, de alguna forma, han seguido. O sea que, a ver, yo creo que está haciendo unas propuestas, ya digo, muy arriesgadas, pero es que yo creo que en la moda siempre existe ese pico del triángulo, ¿no? De gente hiper más loca, por así decir, y que luego se puede interpretar, ¿no? Entonces ellos están ahora mismo en esa punta del iceberg, yo creo. Sí, pero hablando de triángulos y todo esto, es curioso cómo conviven, ¿no? Los vértices. A mí me hace mucho pensar, ¿no? Precisamente viendo lo de los Simpson, que me parece una propuesta interesantísima que lo hayan hecho y se haya atrevido a hacer algo así por parte de todos, los de los Simpson, Balenciaga. Me hizo bastante gracia, además, el vídeo en sí. Tiene varios puntos muy divertidos. Y luego hay algo ahí de... que dices, ¿cómo...? O sea, hay algo ahí de... que de Balenciaga, de amor por todo lo que hablamos, ¿no? Del feísmo, ¿no? De reivindicar las cosas más de una forma casi irónica, las cosas más feas, ¿no? Y luego vendían lo que te comentaba antes de la exclusividad, ¿no? Porque el mensaje de fondo de ese vídeo de los Simpson es Marge Simpson diciendo: pude llevar un vestido de Balenciaga de $19,000 durante media hora y me sentí la mujer más afortunada del mundo y me hizo sentir en mi cumpleaños más cerca de mis sueños que de la muerte, ¿no? Sí. Ese es el mensaje literal que dice. Sí. Y me hacía pensar cómo conviven a veces el mundo más, iconoclasta de saco una bolsa que copia a la de Ikea y lo vendo por 2.000 euros, como hicieron Balenciaga, y luego
la reivindicación o el tal de lo más exclusivo, de lo más 1%, como lo quieras llamar, o lo más elitista o exclusivo, ¿no? Sí, yo creo que ahí también se juega mucho, o sea, en la moda, por eso yo, vamos, creo que en esta búsqueda de, ya digo, de contenido asociado a la moda, que unos han llevado a la política, también el juego del humor, ¿no? De la necesidad de un poco de reírte de ti mismo y de reírte de a veces de las contradicciones y las paradojas que vivimos y crear esa misma paradoja, que digo que eso en el mundo del arte se ha visto mucho, se la llevan al mundo de la moda, crear la paradoja, ¿no? De lo más exclusivo, lo más a veces sofisticado, a la vez hablando de las contradicciones, pues de las cosas más feas, de las más cotidianas, incluso mediocres, por así decirlo, de los personajes poco, pues eso, pues que, vamos, que tienen cero sofisticación y elevarlos. Entonces yo creo que esa se juega con eso, porque se quiere, yo creo también, en el caso de Valenciaga, digo, creo que tiene un punto de creación casi artística, que muchos artistas han hecho a veces, ¿no? De esta paradoja su Sí, bueno, un poco discurso. me recuerda a lo de que me encantó, lo vi en un documental, ese momento de un desfile de McQueen, Sí. que sale con un vestido impresionante una modelo y de repente dos robots a los lados Sí. la empiezan a pintar, ¿no? Sí. Con unos sprays y queda como un espectáculo, casi una performance pues muy rompedora. Supongo que en el momento debió ser criticado o no, o comentado, pero de repente la mezcla de esos universos queda algo bonito y pasados los años incluso más bonito, porque cuando lo vi en el documental me impactó la capacidad de transmitir belleza que tenía ese momento exacto y como lo más artesanal de un vestido y lo más frío o disruptivo que pueden ser unos robots, cómo convivían, ¿no? Sí, es que yo creo que hay McQueen, Galliano y ahora un poco Valenciaga, ¿no? Cuando se les ha dicho que eran los chicos terribles sí, de los la enfants moda. terribles de la moda, de los más... Eran por eso, ¿no? Porque era gente que era capaz un poco de llevar la moda a un estadio casi artístico, creativo, que la gente decía, eso no me lo voy a poner ya, pero es que de eso no se trataba. No, se trataba de crear un poco el debate, el buscar significados, y etcétera. Y entonces yo creo que eso ahora lo está haciendo sobre todo Valenciaga y por eso yo creo que se ha metido en... Sí, y me parece interesante lo que tú dices, esa capacidad de reírse de sí mismo que se veía en el vídeo de Los Simpson, cómo se criticaban a veces cosas o conceptos o prejuicios que tienen sobre ellos, ¿no? O en un momento dado que Anne Wintour se pone a llorar y alguien recoge su lágrima y enseguida la paquetita para vender, que es lo mismo lo de la copia de la bolsa de Ikea que te decía antes, de Valenciaga. Por $2.000 te venden algo que era en Ikea igual. Y cómo es esa capacidad de, a veces, reírse de sí mismo o de los demás, no lo sabemos, pero que es un juego interesante. Sí, hay quien lo puede interpretar como que me están tomando el pelo. O sea, quiero decir que porque te puedes sentir, pero yo creo que la intención es esa provocación intelectual, por así decirlo, ¿no? Sí, a mí lo que pasa es que en general, y por eso esto me hizo gracia de Los Simpson, pero no me gustan, volviendo ya, por ejemplo, a cosas más, a esta moda de casi el eslogan o del tuit, ¿no? A mí es que no me gustan las cosas obvias, ¿no? Y la moda no me gusta que caiga en eso, ¿no? A veces en el mensaje facilón que para llegar a la gran masa, ¿no? Y ir como de lobo vestido de cordero. A mí eso no es lo que me cansa más, y las propuestas fáciles para problemas complejos. Ya. Sí, es que yo creo que existe una lectura más asequible, ¿no? Que es la de... Y yo creo, por ejemplo, aquí ya, o sea, Vivienne Westwood, que fue como la pionera de los diseñadores que en todas las camisetas, o sea, ella apoyaba mucho el movimiento punk ¿no? de su época, y luego ha seguido súper activista en todos los movimientos sociales que ha habido, etcétera. Y a veces también se le criticaba, ¿no? Esto, ¿no? Que fuera demasiado explícita, ¿no? Por así decirlo. Y que, bueno, pero ella también decía que era la única forma de hacerse un hueco y que la gente... que a veces que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Pero y esas camisetas, yo creo, por ejemplo, el desfile de Chanel o la camiseta de Dior famosa,
dieron mucho o sea, de qué hablar y se habló mucho del papel de la moda y el feminismo y tal, ¿no? Entonces, a veces de forma más sofisticada intelectualmente y otras de forma más simple, pero yo creo que han sido mensajes que han ido penetrando, ¿no? en la historia de la moda. Hmm. Me gusta, interesante. El tema de algunas marcas me recuerda un poco a veces a esa estrategia que usan algunos Instagramers, ¿no? Que es meto abajo una frase inspiracional que parece de un sobrecito de azúcar de Pablo Coelho o algo así y salgo sin camiseta mostrando abdominales, ¿no? Un poco me parece a veces ese ejercicio, ¿no? El de meto aquí una frase que parece como inspiradora o que me quiero atrapar a los nuevos consumidores y por otro lado te estoy cobrando un dineral por ella o lo que sea, o por detrás quizás no soy tan transparente o no. Y a veces ese juego me parece peligroso. Pero bueno, por lo que comentábamos antes, si esto sirve para crear de verdad una sociedad o unas empresas más, un tejido empresarial más, o de moda más, que funcione mejor, bienvenido sea, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en este mundo en el que estamos la consistencia y cuando se habla de autenticidad de verdad, o sea, no poniendo la frasecita, sino, o sea, al final es que, digo, todo está muy al alcance de la mano, todo está a golpe de un Google que te puedes meter y brujulear y te puede, ¿no? O sea, que hay mucha información y uno puede, a ver, yo creo que también es que al final los consumidores y tal, es verdad, pues habrá gente que tiene más tragaderas, no sé cómo decirlo, o sea, que le dé igual y siempre le va a dar igual, y otros donde se busque esa consistencia, pues siempre van a estar ahí presentes, ¿no? También pienso que, de verdad, muchísimas marcas han tenido crisis tan serias por todo esto que a veces la gestión de la crisis les ha supuesto tal inversión en tiempo, en dinero, en todo, que yo creo que ahora se lo piensan más que igual hace 2 años, donde estaban todas apuntándose, ¿no?, a la primera de las campañas que había, etcétera. También pienso que es que la moda, a ver, yo creo que la moda es un gran desconocido desde el punto de vista de todo lo que supone por detrás, ¿no? O sea, de toda esa cadena de valor que hay y lo difícil y lo complicado que es que cada paso de estos esté perfectamente estructurado, ¿no? Dices, bueno, desde las materias primas, los proveedores, dónde fabrico, la logística, cómo llevo la tienda, el precio que le pongo, el consumo, o sea, toda esa cadena de valor fascinante es increíble. O sea, a mí me parece complicadísimo. O sea, me parece, porque luego encima tienes que acertar con el color, con el gusto de tal, que te haga buen tiempo o malo dependiendo del producto que has hecho. O sea, quiero decir, tiene unas complejidades brutales. Entonces, pedir, igual estamos pidiendo demasiado, me estoy refiriendo, sí. ¿no?, a la moda con este discurso un poco de consistencia, pero por otro lado dices, hombre, no te metas en causas donde realmente la casa todavía no la tienes saneada. Claro. O sea, eso efectivamente, eso es fundamental, la consistencia, lo que tú dices, primero asegúrate de que la casa está bien, pero a veces caemos como ocurre con deportistas o con artistas que queremos que proyecten una serie de imágenes continuamente, una serie de valores continuamente y que, bueno, a veces somos exigentes, ¿no? Y que tampoco tienen que ser role models continuamente, ¿no? Esto es, ¿no? O sea, no se están presentando a las elecciones. Sí. O sea, por eso yo digo, o sea, que una marca al final tú también tienes en tu mano comprarla o no comprarla, boicotearla incluso si quieres. Bueno, desde la indiferencia al menos. Efectivamente, tal. Entonces, bueno... Yo creo que hay también un papel de cada uno de ser un poco consistente él mismo, ¿no? Pero eso es muy interesante lo que comentabas antes te hablo de libros que yo leo, por ejemplo, de la editorial Superflua, que me encantan, de moda, que está muy especializada, o por ejemplo, profesores que han pasado por vuestra universidad, que ya sean profesores habituales o visitantes, que yo he visto alguna charla o alguna conferencia y ahí es cuando te das cuenta de lo que tú comentabas de cómo es todo el funcionamiento desde que empieza hasta que acaba, ¿no? De todos esos pasos es muy bonito. Y a mí, que el mundo también empresarial me parece muy interesante, pues es llamativo, ¿no? La mezcla de también, pues, la parte artística, pues hay la parte más
empresarial, de números, de logística, todo eso es fascinante. Incluso ya solo el tema de la moda y moda y tendencia, ¿no? Que a veces se mezclan los conceptos, pero también la tendencia, cómo de repente nace, o por qué siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? ¿Por qué de repente algo se pone de moda? Algo se pone de moda, ¿no? El concepto ese, o por qué de repente algo vuelve a una época determinada, ¿no? Sí, eso es... hay un libro ahí, no sé si te lo habrás leído. No, pues te quería preguntar por libros porque me interesa mucho. Pues hay un libro que fue muy famoso en Estados Unidos de Gladwell, que era de Tipping Point. Que era, ¿no? Gladwell, sí. Que hablaba un poco de la moda como los virus, ¿no? Hablando de virus que estamos ahora constantemente. Y decía por qué algo de repente se expande, ¿no? Y entonces él habla mucho, y creo que tiene razón, del poder de la influencia, que también hablábamos antes, que por eso la moda está de nuevo ligada a la política, ¿no? Entonces, él habla un poco de 3 factores que se tienen que dar para que algo tenga realmente porosidad social, o sea, para que cale, y además, bueno, lo conceptualiza muy bien, y pone el primer ejemplo que pone es precisamente una marca de zapatos americana que había dejado de estar de moda y que de repente la reviven, ¿no? Y esto como pasa en el mundo de las modas. Bueno, digo este libro porque me parece interesante. Hay otro que dice, que también habla de esto, que es más académico, que dice: 1 de cada 10 americanos les dice a los otros 9 qué votar, dónde comer y dónde comprar, creo que es, ¿no? O sea, voto, comida, restaurantes y moda. Y efectivamente de lo que está hablando es de esa capacidad de influencia, de nuevo, ¿no? ¿Quién es ese 1 que es capaz de decir a los otros 9? Entonces, el afán un poco de entender cómo la tendencia, esto es entender muy bien cómo se producen los procesos de influencia, ¿no? Y cómo eso, hay unos mecanismos sociológicos que existen, a la vez que uno es capaz de hacer una lectura sociológica de, pues por ejemplo, un año de Olimpiadas, pues que el mundo del deporte va a estar en el foco de los medios y entonces te sirve de inspiración, ¿no? Para tal. Bueno, hay una serie de factores. Y luego hay un tema también que es muy interesante en el mundo de la moda, o sea, la influencia, te diría, los acontecimientos, y luego otro tema que es muy interesante es la materia prima, ¿no? Sí, que ahora mismo también estamos con un debate de materias primas importante. Si el algodón se pone más caro o si la seda, ¿no? Todo eso tiene unos mecanismos también que hacen que la cadena de valor empiece, y todo eso también influye en la tendencia, ¿no? Qué está más accesible, qué se puede comprar, qué no. Entonces, es una conjunción súper interesante que al final hace que haya un producto, ¿no? Y a esto se le suma todo el circuito de la moda. Nosotros con los alumnos vamos, por ejemplo, siempre a una feria que va en todo el mundo de la moda, que está en París, que es donde están todos los tejidos, todas las materias primas, ¿no? Entonces tú ves de repente, yo me acuerdo un año, hace ya años, que llegué a casa y le dije a mi marido: se va a llevar dentro de 8 meses el color fosforito. Y en ese momento el fosforito no era un color, o sea, ahora ya lo tenemos, ¿no? Pero en la feria estaba lleno de colores flúor, ¿no? Y entonces ves que en esas ferias también... Se compró un traje de baño naranja directamente para adelantarse para ser el más molón del verano. Claro. Sí, claro. pero es verdad que dices, esas ferias, o sea, esos mecanismos también de la industria generan tendencia también, ¿no? Y que no los conoce la gente, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo súper interesante y el tema de cómo opera la influencia es lo que hace que al final todos acabemos llevando, ¿no? Un zapato o un color, etcétera. Y hay otro fenómeno también que me he acordado mientras hablabas, que también me parece muy extraño, porque aparte a veces escapa del control de la propia marca, que es cuando de repente, por lo que sea, por algo extraño, un grupo de la sociedad se apropia de esa marca y se identifica con ella. Y porque a veces es por motivos totalmente extraños y peregrinos. 100%. Y incluso la marca a veces se agobia porque dices, ¿por qué la gente se identifica de repente con estas zapatillas o con esta marca de chalecos o lo que sea? Y se asocia de forma ahí. Sí, dice a Burberry, la marca inglesa, Burberry, que se asoció un grupo social inglés que tenía una serie de peculiaridades que para Burberry no eran deseadas, ¿no? Pues porque era gente más hooligans del fútbol, el icono de una actriz que no era para nada el British que quería Burberry proyectar. Se llamaban los Chaps y tuvieron una auténtica crisis. Tuvieron que hacer toda una estrategia de reposicionamiento, o sea, increíble. O las Vespas
es otro fenómeno también súper interesante. La Vespa se crea como alternativa femenina a la moto masculina de James Dean, a la, ¿cómo se llama? Sí, sí. Harley Davidson, Dios mío. Pues, y de repente no venden mucho a las mujeres, pero los mods en Inglaterra Sí, se apropian de ella como... Cuadrofenia, ¿no? Entonces dices, ¿cómo un grupo se apropia de mi marca o tal? Y estoy vendido, ¿no? Porque igual Sí. no era lo que yo pretendía. Claro, dices, y aparte esto a ¿Ahora lo qué mejor hago? no es sostenible en el tiempo, es una moda pasajera, o qué Esto hago, es. o ya una vez que esta gente la adopte ya, olvídate de llegar a más público, y debe ser muy desconcertante, sobre Sí. todo por lo que decías antes, por lo inesperado, porque si tú no haces ninguna campaña y tú te estás centrando en vendérsela a un tipo de gente y luego por el motivo más variopinto posible, de repente llega a otro lado, por otro lado totalmente Sí. extraño. Y esas Sí. cosas siempre me han parecido... Es que ahí también, por eso es lo interesante de esta sociología de la moda, ¿no? Que tú tienes la influencia, pero tienes la libertad de la gente. O sea, y ese juego también, ¿no? Entre lo que te condiciona la sociedad, tu entorno, tu tal, pero tu capacidad como ser humano de hacer lo que te dé la gana, te lleva a que, ¿no? A que esa libertad de uso de un producto pensado para A acabe siendo B a veces. Y entonces yo creo que es revelador, ¿no? De cómo somos. O sea, Sí, sí, lo que tú decías antes también de cómo enseguida la gente se apropia de algo como la moda o un accesorio, que ya sea una moto en este caso, o una gabardina, o incluso a veces unos zapatos o un peinado, para posicionarse, ¿no? Y como muchas veces eso, no dejamos de ser pequeñas tribus urbanas que buscan un poco de acomodo a veces, o de también de eso de reconocimiento, ¿no? Y ahí es... hay una autora también muy interesante que a mí es la que me hizo meterme o sea, porque desde mi mundo de la política llegar al mundo de la moda para muchos era un poco incomprensible, pero tengo un marido que es muy persuasivo y me dijo, pero si en el fondo todo es opinión pública, ¿no? Y entonces a mí ya ahí me convenció, y entonces metí moda opinión pública y me apareció el artículo de una autora que para mí es referencia, que es Elizabeth Noelle Neumann, que habla de la espiral del silencio, ¿no? Ella tiene una teoría de que las opiniones que no se manifiestan se acaban acallando, y en una espiral del silencio la mayoría predomina. Y dice lo mismo de la moda, ¿no? Dice las cosas, o sea, los productos, las tendencias, etcétera, funcionan así, y las adoptamos por miedo al aislamiento, ¿no? El miedo al aislamiento social, el miedo a no ser parte del grupo, el miedo a no ser parte de una tribu, tal, acaba forzando, entre comillas, que adoptes esto, ¿no? Y esa espiral en la moda funciona. Y ella tiene un artículo que dice, moda es opinión pública, ¿no? Y bueno, digo que es una autora que para mí me parece también muy interesante su concepto de cómo funcionan estas dinámicas sociales. No, y de hecho en tu mundo, ¿no? O sea, si vienes de la política, yo lo veo muy relacionado, ¿no? Que no me parece un salto, como dices, tan loco, porque... ¿Eh? Que te lo agradezco, porque no te porque creas, por ejemplo, en ahora el mundo mismo académico... me acuerdo también Sí. de Hillary Clinton, Sí. cuando se presentó a las elecciones en 2016, era uno de sus mensajes en su bio de Twitter, que fíjate que eso está súper Sí. controlado y es muy reducido el espacio. Estratégico y... Claro, sí. hablaba de que llevaba siempre, se vanagloriaba de llevar siempre los pantsuits, ¿no? Los Sí. pantalones, es el traje con pantalón. Y decía rompedora de techos de cristal y pantsuit wearer, algo así, como que decía, se enorgullecía de ser reconocible, pues como Merkel es con su pose con las manos entrelazadas y su uniforme, que Hillary Clinton empezó a llevar también de las primeras en llevar el traje con pantalón, ¿no? Y pues lo que tú decías, otro tipo de imagen que teníamos de mujer político, ¿no? Sí, sí. El mundo, ahí también es un tema interesante, porque el mundo del feminismo y la moda tampoco se ha llevado siempre muy bien, ¿no? Porque parecía que la moda, acorde con algunas corrientes, digamos, deslegitimaba a la mujer, ¿no? O la convertía en objeto de
capricho, de deseo, Sí, ¿no? La cosificaba. Están siempre en continua pelea, ¿no? Esto es. Los dos fuerzas, ¿no? Eso es, pero hay otra corriente que además cada vez más importante, que por ejemplo se ve muy reflejada, por ejemplo, en ese empoderamiento de Hillary Clinton o en el de las series de televisión, que lo que dice precisamente, o sea, lo que viene a constatar es lo contrario, que la moda es una herramienta que tiene la mujer de simbolización de poder, porque la moda es poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Hillary Clinton fue bastante pionera también en esa romper un poco con ese discurso, porque siendo ella también enarbolando, ¿no?, parte de ese discurso feminista, pero queriendo darle la vuelta y explicando que la moda habla, ¿no? Y que la moda la podía utilizar ella como Sí. explicación del poder femenino, ¿no? ¿Y qué muestra hay más de precisamente poder o de personalidad o de liderazgo que tú precisamente vestir de la manera que tú quieras vestir, que te parezca interesante y que te parezca, por lo que a ti te resulta estimulante ponerte esa ropa en un momento dado, en un día concreto, y me parece de lo más, quizá de lo más inteligente que se pueda hacer, ¿no? Mira, querer cuidar lo que quieres decir, pero no de una forma tampoco demasiado evidente, ¿no? Porque eso ya estás mostrando una debilidad o mostrando qué van a pensar de mí o qué van a creer que soy o qué, incluso a veces es más, ¿no? Pues tú vistes sin seguir quizá aún lo esperado y que hable de ti lo que tú decís al principio de todo, ¿no? Lo sustancial de ti, ¿no? El mensaje más que lo que en ese momento estés llevando concretamente. Sí, fíjate, en ese sentido creo que sería súper interesante que en los colegios, cuando se habla de códigos de lenguaje, etcétera, la moda se incluyera como, o sea, que la gente entendiera que la moda no es comprarte, ¿no?, pues una chaqueta por X euros, sino que tiene una densidad. A ver, no digo que estemos hablando ¿no?, del descubrimiento de nada, No, pero tiene más de la que le damos, ¿no? Mucho Y eso creo que a veces me parece súper interesante países donde se educa en estos códigos de estética, de entender la moda como lenguaje, etcétera, tienen una aproximación, me parece muy interesante, ¿no? Y aquí a veces yo creo que no nos han educado en esto y entonces, bueno, pues esa frivolidad y esa distancia, ¿no?, a veces que todo el mundo intenta tener de la moda porque le parece que está entrando en un mundo que no merece la pena, pues no pasaría. También de la misma forma que sería súper interesante que supiéramos, pues cuando estamos hablando de sostenibilidad, pues efectivamente cómo es toda esa cadena de valor. O sea, ahora que todo el mundo entra a la trazabilidad de los alimentos, pues lo mismo con la moda, que te la pones todos los días, ¿no? O sea, te tendría que importar, de la misma forma que te importa qué comes y por qué lo comes y tal, qué te pones, cómo se ha hecho, etcétera, ¿no? Pero bueno, pienso que esto estamos avanzando, o sea que... Sí, y moda y arte, ¿no? Como, pues eso, como están presentes continuamente. De hecho, en uno de mis obras favoritas de Shakespeare habla precisamente Marco Antonio cuando se dirige al pueblo romano, cuando han matado a Julio César, y él les dice que se acuerda del manto que llevaba y el día que lo estrenó, el manto amarillo de una forma determinada, en una batalla, y cómo a partir de una simple prenda conmueve al pueblo romano y les trata de convencer de que se han dejado llevar por el que dirán, por la avaricia, por la vanidad, y han perdido de perspectiva quién era esa persona, o que era una persona humana que tenía ciertos valores y cierta importancia. Y eso es, a través de un ejemplo tan sencillo como ese, se ve la importancia también de la moda en nuestro día a día, desde el Imperio Romano hasta ahora. Sí, sí. Es que yo creo que coges... Además, digo que muchas obras literarias se han basado, ¿no?, en una caracterización también, de la misma forma que decíamos del cine, pero hasta en el Quijote, ¿no? Las descripciones a veces parten del vestir de un personaje para poder de ahí deducir, ¿no?, y hacernos la composición del lugar de cómo tiene que ser ese personaje. Pero también incluso hay mucha literatura y muchos escritores que le han prestado atención a la moda como concepto, ¿no? Hablando de si es bueno seguir las modas o si nos hace más, ¿no? Y el otro día leía
pues de Oscar Wilde, que siendo tan esteta él, en cambio despreciaba bastante el tema de las modas, ¿no? Bueno, quiero decir que hay ahí también por eso pienso, ¿no?, que hay una parte educativa que incluso nos haría leer los libros de otra forma y tal, entender un poco más que no te está hablando simplemente de un color o de un tejido, sino que te están diciendo que con eso está queriendo decir algo más. Claro, ¿no? De hecho, hay recorridos de estos en museos que me Sí. parecen muy interesantes, en el Thyssen o en el Prado, pues en vez de hacer una guía como se hacen habitualmente, o de ver todo el museo, pues te enseñan los cuadros relacionados de forma especial con la moda y lo que tú dices, por qué este tejido en esa época se llevaba o por qué mensaje querían trasladar, o lo que tú has explicado al principio con lo del negro, que es muy interesante, o de dónde venía, o cómo eran las relaciones comerciales a través de esos tejidos. Eso es interesantísimo porque tiras del hilo, como decía mi amigo Mauricio Wiesenthal, tiras del hilo, y nunca mejor dicho en este caso, y te lleva a otros temas muy amplios y te abre mucho la cabeza de golpe. Sí. En esto Eloy, ¿no? Yo creo que ha comisariado... Claro. Eloy Martínez de la Pera ha comisariado exposiciones fantásticas y súper pedagógicas, ¿no? O sea, que nos han hecho ver más allá, ¿no?, de un vestido concreto, de un corte concreto. ¿Sabes? Sí, y no, incluso, o sea, yo tampoco me considero un entendido del tema, pero que es verdad que cuando te hablan de ciertos asuntos y te permite saltar a otros que a lo mejor sí estás más familiarizado y están en tu día a día, te das cuenta cómo funciona todo y cómo está todo relacionado, ¿no? Y de esa manera entiendes mucho más la importancia de la moda como un vértice más de todo lo que de nuestra sociedad, ¿no? Sí. Sí, es que yo creo que, vamos, no hay nada más gráfico que tú ves cualquier foto de cuando eras niño o de tus padres y te ríes, ¿no?, de los pantalones que llevaban, la camiseta, tal, y eso dices, pues ¿por qué? Porque la moda al final es espejo, ¿no?, de lo que está pasando y del mundo que estás viviendo. Y yo creo que eso, o sea, ese valor, pues creo que, claro, que es súper interesante, ¿no? O sea, el otro día decía el humorista David Chappelle, que me pareció una reflexión muy acertada, cuando le preguntaban que cómo se sentía cuando algún humorista o escritor o pintor le sacaban declaraciones del pasado o lo que fuera, y que pues muchas veces se les censuraba o se les criticaba o se les retiraba de proyectos directamente, ¿no? Por una declaración de 2008 o por una entrevista que dijo una frase y que se sacaba de contexto y de época. Y él hacía esa reflexión de la foto, decía, para mí eso es como enfadarse con una foto de hace 20 años, ¿no? Pues claro. en vez de enfadarte o denunciarlo, estúdiala y compáralo y ve los cambios que hay y que te sirva como aprendizaje, ¿no? Y también como análisis de dos épocas determinadas, ¿no? En la ropa, pues te has enfadado porque llevaban patillas muy gordas o el pelo a lo afro o unos pantalones de campana o lo que fuera. Pues al revés, te parece interesante, ¿no? El estudio o cómo... pues cuando ves también a deportistas de otra época y de la ropa que llevaban o cómo iban vestidos, a cómo estaban a jugar y ahora, ¿no? Y pues que te sirva como... Y enseguida además te vas quedando tú mismo desactualizado de esa forma, ¿no? Sí, o sea, sí. Es decir, que yo mismo ahora veo cosas con las que yo he crecido muy normalizado y ya las empiezo a ver. Ya. Digo, aquí se nota ya el paso del tiempo. Claro. Claro. Pues es que, o sea, ese entendimiento social de la moda yo creo que ayuda a lo que tú decías, a tirar del hilo de muchas más cosas, ¿no? Y ahí está la riqueza y el interés también de un tema que si uno se pone a considerarlo y analizarlo, pues siempre le lleva a mundos muy sugerentes, ¿no? Y yo creo que por eso estamos aquí también, ¿no? O sea que... ¿Y te has cruzado algo hace poco con algún libro, alguna película, alguna serie, como antes has comentado de pasada, sí, que te ha parecido realmente interesante cómo aborda la moda o cómo se acerca a ella o cómo la refleja? Mira, a ver, hay uno que no es de ahora, lo que pasa que me ha parecido interesante sobre todo para recomendarlo para iniciados, quiero decir, en el mundo de la moda, y a mí me ha servido mucho pues para que la gente se sitúe, que es un libro que se titula, creo que es Moda de la A a la Z, de Mark Tungate, se escribe,
y es como un compendio un poco muy breve del papel de la historia de la moda, del papel de que te cuenta un poco también esa cadena de valor, pero también te cuenta un poco el papel del marketing y la moda, las grandes casas, etcétera. Creo que de forma ágil, ¿no? Y muy fácil de leer, es un libro bastante recomendable. Ese así me ha parecido interesante. Luego, por temas también de trabajo y demás, hay una autora que es Alison Lurie, que habla de esta capacidad de la moda como expresión, ¿no? Y es el lenguaje de la moda, se titula, creo, el libro. Soy un poco mala con los títulos, a veces no... No, pero lo ponemos luego en la nota del podcast y aunque la traducción a lo mejor te baila o lo que sea, pero que... Yo creo que tampoco es reciente, pero es un libro que me ha tocado ahora leerlo a mí y que me ha parecido súper sugerente. ¿Qué más? A ver, últimamente... Yo me he leído uno hace poco que me ha parecido interesante, que es... me lo he leído en inglés porque todavía no sabía en español, que es Lo que los artistas llevan. Y habla de Charlie Porter, ha salido con Penguin, y habla de cómo los determinados pintores, creativos o fotógrafos han llevado cierta ropa, ¿no? Desde Basquiat a... qué bueno. Y es muy interesante y además, pues eso, te habla te sirve para llegar al mundo del arte a través de la ropa. Pues también desde... Por ejemplo, claro, ha habido tantos fotógrafos, digo, incluso Avedon, fotógrafos de guerra que también han sacado fotografía de moda y que han estado en revistas de moda, que también el mundo de la fotografía y tiene unas conexiones súper bonitas. O sea que, porque han sido fotógrafos de otros ámbitos o tal, y de repente los ves, ¿no? en editoriales y en estilismos de Vogue, de Harper's, tal. Y ves el cambio de una época y todo. José es súper chulo también. Ahí tenemos unos libros muy bonitos en ISEM de fotografía de moda, es que hay cada cosa maravillosa. Ya, no, pues que... Había lo que pasa es que no la vi, una exposición que hubo de Carla Sochani, que es la... Ah, sí. ¿La viste? ¿La llegaste a ver? Sí. Yo no pude ir a verla. La recomendó aquí alguien, además, y fui por eso. Fui porque la recomendó porque tenía aquí una colección de fotografía de moda brutal. O sea, yo digo, por temas COVID, yo creo que no nos dejaban ya, claro. andar mucho por ahí y yo creo que por eso me la perdí. Pero... Pues nada, Teresa, me lo he pasado fenomenal charlando contigo sobre estos temas tan apasionantes. Estaré atento a lo que compartáis desde ISEM. Seguro que, de hecho, he visto alguna vez alguna intervención de algún profesor y me parecen muy interesantes, alguna charla. Y iré a ver lo que hacéis también por algún supuesto, día. Si me invitáis. Claro, estás invitadísimo. Y ahora me devolvéis la invitación de la copa. Claro que sí. Ahora volvemos yo creo ya al mundo más presencial, ¿no? Y a los eventos, y siempre tenemos invitados súper interesantes, gente fantástica, y sobre todo eso, ¿no? Intentando también que la moda se vea en todas sus facetas, con todas, ¿no? Pues la parte empresarial, la parte artística, la parte más humanística, toda esa parte empresarial, o sea, que todas tengan su hueco en ISEM, ¿no? Ahora, ¿cómo vais a estar con el tema presencial o no presencial? ¿Cuál es Nosotros las clases las hemos tenido presenciales siempre, no dejamos de darlas, excepto el año pasado solo nos falló el momento Filomena, que tuvimos que cerrar, pero el resto del año lo dimos presencial. Lo que pasa que no teníamos eventos, no teníamos... pues nosotros somos de hacer mucha charla abierta al público, de intentar hacer esa pedagogía de la moda, ¿no? De intentar que haya muchos... que todas esas facetas de la moda estén representadas, y en eso es donde teníamos cerrado a las posibilidades, y yo creo que ahora ya con las nuevas medidas y posibilidades, pues yo creo que estaremos de nuevo de vuelta. Hay que estar de vuelta en las calles y abrirse para... La moda vive mucho de eso, entonces hay que estar ahí. Pues oye, Teresa, mil gracias por venir, me lo paso fenomenal. Mil gracias a ti, de verdad, por esta oportunidad y porque hablar de moda y política, pues la verdad es que me parece de lo más divertido e interesante, ¿no? Pues nos seguiremos leyendo entonces en esos temas. Gracias. A ti, Teresa.